Buenos días tengan todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. El día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre Dios para morir al pecado y resucitar a la vida nueva de los hijos de Dios. Por eso digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Te Vamos, te bendecimos, adoramos. con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Te Adoramos, te bendecimos, te amamos. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumente en nosotros tu gracia, para que aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, Tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descubre
recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Enséñanos, Señor, tus caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes que profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción. Antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debería aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra, en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, De pie, Señor. por favor. En pie. Señor Dios, ilumine tu entendimiento, purifica tu corazón y anuncia fielmente su palabra. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue.
El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús le dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el evangelio de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inclinan la cabeza para recibir la bendición. Sentados un momentito, por favor. Hijo, ve a trabajar a la viña. Y contestó, sí voy. Al otro hijo le dice, hijo, ve a trabajar a la viña. Y le dice, no quiero ir. Jesús, en su caminar durante 3 años, Él fue observando la reacción que había ante la gente, ante sus enseñanzas, en ese ir por Galilea, Samaria, Judea, anunciando la buena nueva de salvación. Había actitudes diferentes ante las enseñanzas de Jesús. Por eso Jesús dirige esta parábola expresamente a los doctores de la ley, expresamente a los sumos sacerdotes y a los fariseos en general. Y en esta parábola Jesús va a revelar quiénes son los que tienen esas actitudes diferentes ante el mensaje de salvación. El hijo que dijo, sí voy, pero no fue. El otro hijo que dijo, no voy, pero sí fue. El primer hijo representa a quienes, representa a los fariseos, a los doctores de la ley, que ellos aceptaron la antigua ley de Moisés, aceptaron el mensaje de los profetas, pero cuando llegó Jesús, cuando llegó el tiempo, no le creyeron, como tampoco le creyeron a Juan el Bautista, que predicaba la conversión, que predicaba el arrepentimiento, y sin embargo, los sumos sacerdotes, los doctores de la ley, ni le creyeron a Juan, ni le creyeron a Jesús.
¿Y quiénes son los que representan los que dijeron, como el hijo que dijo que no y luego sí? Los pecadores, ladrones, prostitutas, etcétera, cualquier otro tipo que no observa las normas y las leyes. Pero sin embargo ellos se convirtieron y creyeron, y le creyeron a Jesús. Por eso, mientras que el hijo que dijo que sí no fue, están ahí representados los sumos sacerdotes y los doctores de la ley, mientras que los pecadores que no observaban la ley de Dios, sin embargo, se arrepintieron, cambiaron de vida y escucharon el mensaje de salvación. Por eso Jesús les dice que es más fácil que llegue al reino de los cielos quienes se arrepintieron, quienes cambiaron de vida, pero quienes rechazaron a Jesús, quienes no aceptaron a creer en Él y en su mensaje de salvación, son quienes fueron y serán rechazados del reino de Dios. Esta parábola, en la que se ven bien identificados quienes sí aceptan el mensaje de salvación y quienes no aceptaron el mensaje de Jesús, mensaje de la buena nueva, de un nuevo caminar tras Jesús bajo sus enseñanzas. Hoy en nuestro tiempo sucede lo mismo. ¿Cuántos no estamos bautizados? Miles. ¿Cuántos siguen o seguimos el camino de Jesús? Pocos. Ahí nos vemos revelados quienes, por una parte, fuimos bautizados, paulatinamente aceptamos la fe en Jesús, pero hay quienes sí que siguen llamando cristianos, siguen llamándose católicos, pero su caminar tras Jesús, su fe en Cristo, porque tener fe en Cristo significa escuchar su evangelio, y no solo escucharlo, sino sobre todo vivirlo. Hoy pues también podemos decir que hay quienes aceptan la palabra de Dios, pero no la viven. Quienes aceptan la palabra de Dios y la viven. Y esos son quienes realmente manifiestan tener fe. Cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra actitud ante las enseñanzas de Jesús. Proclamemos públicamente nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, en esta oración pública que vamos a hacer, no se limite cada uno a orar por sí mismo o por las necesidades propias, sino también oremos a Cristo el Señor por todo el pueblo de Dios. Respondemos, Cristo, óyenos. Para que el Señor vivifique su iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y habiéndola encontrado, descansen contemplándola, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permita que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, roguemos al Señor. Cristo, óyenos. Oremos. Atiende benignamente nuestra súplica, Señor, y escucha las oraciones de tus fieles. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid. Él será para nosotros bebida de salvación. Lávame de mis culpas e iniquidades para ofrecer dignamente este sacrificio. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien Y de toda su santa iglesia. Concédenos, Dios de misericordia, aceptar esta ofrenda nuestra y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu Verbo, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria, diciendo a una sola voz: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pablo Apóstol, patrono de esta diócesis de Iztapalapa, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con una reverencia, desen la paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas La el comunión de tu cuerpo que yo me atrevo a recibir, no sea para mi juicio y condenación, sino por tu piedad sea alimento de mi alma y de mi cuerpo. Este es Cristo el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo y se nos da como alimento espiritual bajo el signo del pan. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. El cuerpo de Cristo nos lleve a la vida eterna.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, que el sacramento del cielo renueve nuestro cuerpo y espíritu para que seamos considerados en tu gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartido, que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos por las vocaciones sacerdotales. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. El Señor esté con ustedes. Dios Todopoderoso, aleje de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Todos, amén. Que Él les dé un corazón tan dócil a su palabra, que encuentren su gozo en los dones eternos. Todos, así, siguiendo el camino del bien, avancen por la senda de los mandatos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los santos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen domingo, buena semana de trabajo y que Dios los bendiga a ustedes y sus familias.